Hay un momento del que ella nunca hablará, ni con sus amigas, ni con su nuevo chico, ni siquiera consigo misma cuando está despierta en medio de la noche. Es ese momento en el que se da cuenta de que tú fuiste el que realmente estuvo ahí, el que dio sin juegos, el que se mantuvo firme, y aún así decidió irse. No porque dejaste de quererla, sino porque por fin empezaste a quererte más a ti mismo. No suplicaste, no la perseguiste, soltaste, con dignidad. Y aunque esas palabras nunca salgan de su boca, una parte de ella siempre las susurrará cuando nadie la escuche. Gracias. En este video, vamos a hablar de por qué la decisión silenciosa de un hombre de alejarse, basada en el respeto propio y la claridad emocional, puede resonar más que cualquier canción de amor, y cómo, con el tiempo, ese adiós que ella creyó querer se convierte en el que más lamenta en silencio. Número 1. La dejaste ir con elegancia, no con rencor. No te fuiste con rabia, no explotaste ni intentaste hacerla sentir lo que tú sentías. Te alejaste con una fuerza tranquila que venía del respeto propio, no de la venganza. Ese tipo de despedida deja una huella mucho más profunda que cualquier salida dramática. El estoicismo nos recuerda que el verdadero control está en actuar con razón, incluso cuando las emociones gritan. Y cuando ella mire hacia atrás, no será el silencio lo que recuerde. Será la elegancia con la que actuaste en el momento en que ella esperaba caos. Algún día entenderá el peso de esa decisión. No hoy, tal vez no en meses, quizá no hasta que su mundo se calme y se quede a solas con sus pensamientos. Pero tarde o temprano recordará que no trataste de demostrar tu valor, que no cerraste puertas de golpe ni luchaste por ser visto. Simplemente te fuiste cuando quedarte significaba traicionar tu paz. Ese tipo de partida duele de otra manera, porque muestra que nunca trataste de recuperarla. Solo trataste de mantenerte fiel a ti mismo. Piénsalo, en un mundo tan reactivo, tan rápido para culpar y estallar, tu salida tranquila fue casi desconcertante. Tal vez ella esperaba una tormenta de mensajes, una confrontación, algo que pudiera usar para justificar su distancia. Pero en lugar de eso, no le diste nada. La soltaste con dignidad. La soltaste sin necesidad de ser comprendido. Y en esa quietud, le mostraste algo que no podrá olvidar. Lo que se ve cuando un hombre pone su paz por encima del orgullo y sus principios por encima del impulso. Esa es la esencia del estoicismo. No nos enseña a reprimir el dolor, sino a honrarlo sin permitir que nos controle. No negaste que dolía. Simplemente te negaste a dejar que ese dolor te convirtiera en alguien que no eres. No necesitaste cierre, ni caos, ni validación. Tuviste tu respuesta en el mismo momento en que te elegiste a ti. Y aquí está lo poderoso. Con el tiempo, cuando la vida le muestre momentos parecidos al que vivió contigo, recordará cómo lo manejaste tú. Tal vez esté en una situación donde alguien más se aleje de ella. O tal vez se encuentre extrañando a alguien que fue firme en un mundo lleno de ruido. Es en ese momento cuando te dará las gracias. No solo por dejarla ir, sino por hacerlo con tanta claridad que la hizo reflexionar sobre quién eras realmente. Puede que nunca lo diga en voz alta, pero en sus momentos más callados sabrá que le diste algo raro, una lección envuelta en silencio, un adiós lleno de gracia y un amor que nunca fue desesperado, solo profundo. Número 2. Ella necesitaba sentir la libertad que creía querer. Tú le diste lo que decía necesitar: espacio, independencia, tiempo para encontrarse a sí misma. Y no discutiste, no la hiciste sentir culpable, no intentaste convencerla de que se quedara.
Simplemente diste un paso atrás, no con rencor, sino con una fuerza tranquila. En ese momento, quizá ella sintió que ganaba algo, que recuperaba su autonomía, su poder, su claridad, y tal vez sí lo hizo. Pero lo que no podía ver entonces, y lo que con el tiempo entenderá, es que la libertad sin conexión puede sentirse liberadora al principio, pero con el tiempo se vuelve solitaria. Al inicio, todo es emoción, nuevas rutinas, nuevas conversaciones, tal vez hasta nueva atención, pero eventualmente el silencio se instala. No el silencio que ella controlaba, sino el que aparece cuando ya no hay alguien que se preocupe de verdad. Alguien que le pregunte cómo fue su día. Alguien que la aterrice cuando se pierde en sus pensamientos. Y ahí es cuando llega el contraste. Porque lo que dejó atrás no era control, era constancia. Era tu presencia firme. Esa forma de hacerla sentir vista sin necesidad de llamar la atención. Esa manera de ofrecer seguridad emocional sin pedir nada a cambio. Y esas cosas no gritan cuando se van, hacen eco. Verás, un hombre estoico no resiste la realidad. No lucha contra los deseos de alguien solo para sentirse necesario. Respeta lo que es, escucha lo que se dice, y más aún, lo que se muestra. La dejaste ir, no porque dejaras de importarte, sino porque te importaba lo suficiente como para no aferrarte. No te quedaste para probar tu valor. Te fuiste para proteger tu paz. Y eso no es debilidad, es dominio propio. Con el tiempo, cuando la vida le muestre la diferencia entre ser libre y sentirse sola, recordará cómo te alejaste. No con resentimiento, sino con elegancia. Tal vez un día se encuentre revisando mensajes antiguos o pase por lugares que solían guardar recuerdos. Y en esa quietud lo entenderá. No la soltaste para darle una lección. La soltaste porque ya no ibas a cargar con su libertad y su indecisión al mismo tiempo. Y eso, mirándolo en retrospectiva, puede que sea el acto de amor más grande que haya recibido. Uno que no luchó por retenerla, sino que eligió respetar su camino. Algún día te lo agradecerá, no porque te haya perdido, sino porque al perderte, descubrió la verdad sobre lo que tenía. Y antes de pasar al siguiente punto, tómate un momento para reflexionar sobre esto. A veces, la forma más poderosa de amar es la que no ruega, no persigue, no insiste. Simplemente se aleja con dignidad. Si alguna vez estuviste en esa posición, donde diste espacio no por rabia, sino por respeto propio, me encantaría leer tu historia en los comentarios. O simplemente escribe esta frase: solté con elegancia, no con resentimiento. Tus palabras pueden ayudar a que alguien más se sienta menos solo. Sigamos con esta conversación. Número 3. No perdiste, creciste. El final de la relación no fue tu caída, fue tu punto de inflexión. Mientras ella tal vez esperaba que te derrumbaras, que te desmoronaras como lo hacen los hombres en las películas cuando pierden a alguien, tú no lo hiciste. Tú te elevaste. Tomaste el silencio, la soledad, la confusión y los convertiste en tu campo de entrenamiento. Fuiste al gimnasio, no para distraerte, sino para reconstruir la versión de ti que había estado demasiado enfocada en la aprobación de otra persona. Abriste libros, no para matar el tiempo, sino para agudizar tu mente y reconectar con tu brújula interior. Reflexionaste, escribiste, miraste al hombre en el espejo, no para lamentarte, sino para comprender. No te volviste amargado, te volviste mejor. Un hombre estoico no se sienta a compadecerse ni espera que el mundo cambie para hacerlo sentir cómodo. Se adapta, se reajusta y avanza con la razón como guía. No busca un cierre externo. Crea claridad dentro de sí mismo.
Cuando las emociones intentaron arrastrarte de nuevo a viejos patrones, hiciste una pausa. Respiraste. Te recordaste que tu valor no depende de quién se queda. Se revela en cómo te levantas cuando alguien se va. Y más adelante, cuando ella vea hasta dónde has llegado, lo sentirá diferente. No verá solo a un hombre que siguió adelante. Verá a un hombre que nunca llegó a entender del todo. Recordará tu lealtad, tu paciencia, tu presencia. Pero ahora eso estará en contraste con la disciplina, la fuerza y la paz que encontraste sin ella. Ese contraste la va a sacudir. Porque un día, cuando el ruido se apague y ella se quede en silencio con sus recuerdos, te agradecerá por haberte ido. No porque fue fácil, sino porque fue lo que permitió que ambos se encontraran a sí mismos de una forma que la comodidad nunca iba a permitir. Número 4. Ella mirará atrás y notará la diferencia. Tarde o temprano, alguien nuevo llegará a su vida. Tal vez le traiga encanto, tal vez emoción. Al principio, todo parecerá fresco, nueva energía, conversaciones distintas, esa chispa de lo desconocido. Pero con el tiempo, cuando la vida empiece a poner a prueba lo superficial, comenzará a notar que algo falta. Cuando las risas bajen el volumen y aparezcan los verdaderos desafíos, recordará la forma en que tú te mantenías firme. No solo la hacías reír, la hacías sentir segura. No solo hablabas, escuchabas. Y cuando ella dudaba, tú no desaparecías. Traías calma, no caos. Entonces empezará a notar el contraste. La forma en que el nuevo reacciona cuando las cosas se tensan. Tal vez se pone a la defensiva. Tal vez se desconecta. Y ahí es cuando le caerá el 20. No con rabia, no con arrepentimiento, sino con ese tipo de reconocimiento silencioso que aparece en las noches tranquilas, cuando no hay distracciones. Tú no eras el más llamativo, pero sí eras leal. No intentabas impresionar, pero tu presencia dejó una huella que ella no sabía que se llevaría consigo. Un hombre estoico no trata de brillar más que otros, solo aparece, centrado y constante. No intentaste ser todo, solo fuiste suficiente. Y ese tipo de profundidad no se borra con el tiempo, se hace más fuerte en la memoria. Un día, cuando la emoción que ella persiguió se convierta en cansancio, recordará al hombre que nunca pidió agradecimientos, pero que vivió de tal manera que los merecía. Y ahí lo entenderá todo. No porque tú se lo recordaras, sino porque no necesitaste hacerlo. Soltarla no fue un acto de orgullo, fue un acto de respeto hacia algo que ya no era mutuo. La dejaste ir, no por debilidad, sino por fuerza interior. Y ahora, la vida se encargará de mostrarle, con suavidad, pero con firmeza, la diferencia entre una atención pasajera y una presencia real. Y aunque tal vez no lo diga en voz alta, aunque solo lo susurre en su mente, te dará las gracias por haberla soltado. Ahora quiero escucharte a ti, porque esta historia no se trata solo de lo que ella descubre, sino de lo que tú ganaste, de cómo elegiste la paz en lugar de probar algo, de cómo respondiste con calma cuando podrías haber reaccionado con caos. Eso no es fácil. Es una fortaleza de la que pocos hablan. Así que si algo de esto te resonó, tómate un momento para reflexionar y cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué parte te llegó más? O simplemente escribe esto: la presencia real no se desvanece. Voy a estar leyendo lo que compartas. Sigamos creciendo, juntos. Número 5. Te respetaste lo suficiente como para alejarte. Dejaste de estar para alguien que había dejado de encontrarte a mitad de camino. Y eso no fue debilidad, fue madurez. Entendiste que tu energía no era infinita y que tu paz no era algo que debías sacrificar solo para sentirte amado.
El estoicismo nos enseña que el respeto propio no grita, simplemente se niega a suplicar. No te fuiste para castigarla, te fuiste porque, por fin, entendiste tu propio valor. Y ese cambio, de necesitar su validación a valorar tu propio camino, fue el comienzo de tu libertad. Piensa por un momento en esa decisión silenciosa, esa que tomaste sin rabia, sin rencor, pero con una claridad tranquila. Habías ofrecido presencia, constancia, lealtad, pero se volvió unilateral. Te encontraste cargando con el peso emocional mientras ella se recostaba, segura de que nunca te irías. Pero llega un punto en el que incluso el hombre más paciente debe elegir entre ser entendido o estar en paz. Y ahí estabas tú, no con resentimiento, sino con determinación. Hay una fuerza en el desapego que la filosofía estoica explica con mucha claridad. Epicteto dijo: siempre deberíamos preguntarnos, ¿esto depende de mí o no? Y tú viste la verdad, su esfuerzo, su reconocimiento, su reciprocidad. Nada de eso estaba bajo tu control. Pero tus estándares, tus límites, tu sentido de valor, eso sí te pertenece. Así que tomaste tu camino. Quizás ella no lo esperaba. Quizás pensó que seguirías esperando, que seguirías tratando de demostrar tu valor. Pero tú elegiste algo más grande que probarle algo a ella. Elegiste la paz. Y créeme, esa decisión hace más ruido que cualquier despedida dramática. Ahora no estás persiguiendo, estás construyendo. No estás explicando tu valor, lo estás viviendo. Y un día, cuando el ruido en su mundo se apague, cuando la atención desaparezca y las máscaras a su alrededor se caigan, te recordará, no como el que se fue, sino como el que tuvo el coraje de respetarse a sí mismo cuando más importaba. Eso es lo que verdaderamente significa madurar. Número 6. Lideraste con acciones, no con promesas. No trataste de conquistarla con grandes palabras o fantasías del futuro. Te mostraste, cumpliste lo que dijiste lo que sentías y actuaste en coherencia. Y aunque en ese momento ella no haya valorado esa constancia, el tiempo le mostrará cuán rara era. La mayoría habla, pocos actúan. Y un día se sorprenderá extrañando al hombre que no solo decía que le importaba, lo demostraba. Mira, es fácil prometer el mundo cuando las emociones están altas. Es fácil decir, siempre estaré aquí, o puedes contar conmigo, cuando no hay presión ni verdadero desafío al carácter. Pero cuando llegó el momento real, el estrés, los desacuerdos, el silencio, tú no desapareciste. Seguiste ahí, no de forma perfecta, pero sí con honestidad. No fuiste leal solo con palabras, lo fuiste con esfuerzo. Y ese tipo de presencia, esa fuerza tranquila, no hace ruido en el momento, pero deja eco en el corazón con el tiempo. El estoicismo nos enseña que la virtud no está en los grandes discursos, sino en las acciones correctas que se repiten día a día. Tú no necesitaste aplausos, no necesitaste convencerla con gestos dramáticos ni discursos emocionales. Simplemente viviste tus valores. Fuiste confiable incluso cuando estabas agotado. Fuiste paciente incluso cuando todo se sentía injusto. Y ahora, en tu ausencia, ella empieza a notar la diferencia. La brecha entre lo que alguien dice que hará y lo que realmente hace. Tal vez en ese entonces no lo vio con claridad. Tal vez se dejó llevar por el ruido o por el encanto superficial de alguien nuevo. Pero la emoción pasajera se apaga. Y cuando eso pase, recordará al hombre que no hacía promesas vacías. Al hombre que no decía todo lo correcto, pero que sí construía confianza, día tras día, con hechos. Eso fue lo que mostraste. Acciones, no promesas. Y en un mundo que constantemente promete más de lo que cumple,
Tu confiabilidad silenciosa dejó una marca. Puede que te hayas ido, pero no desapareciste con rencor. Simplemente dejaste de presentarte donde tus esfuerzos no eran valorados. Y eso no es amargura, es respeto por ti mismo. Así que si alguna vez te preguntas si ella llegará a darse cuenta de lo que perdió, recuerda esto. El hombre que lidera con acciones nunca necesita perseguir validación. Su ausencia habla por sí sola. Y cuando la vida la confronte, cuando las palabras vuelvan a fallarle, mirará hacia atrás, no en busca del que decía lo correcto, sino del que realmente lo sentía. Si esto te resonó, me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. ¿Alguna vez tu silencio dijo más que tus palabras? O simplemente escribe esto: mis acciones fueron suficientes. Esa frase sola dice más que cualquier discurso. Número 7. No competiste por su atención. Nunca trataste de sobresalir entre el ruido. No luchaste por ser su mensaje favorito ni su opción más emocionante. Simplemente fuiste tú mismo, centrado, real, con intención. Esa confianza silenciosa no tenía que ver con el ego. Tenía que ver con saber tu valor, independientemente de quién lo reconociera. Los hombres estoicos no persiguen atención, se mantienen firmes en quienes son. Y aunque eso quizás no despertó su curiosidad en el momento, con el tiempo despertará su reflexión. Porque tú comprendiste algo que muchos no entienden. Aquello por lo que hay que luchar solo para ser visto, jamás traerá paz. No saturaste su bandeja de entrada tratando de destacar entre los demás. No disfrazaste tu esencia con un encanto falso para ganar un momento en el centro de atención. Te mostraste con contenido, sin máscaras, sin juegos, y en un mundo adicto a la validación, eso te hizo diferente. Al principio, tal vez hasta invisible, pero con el tiempo, inolvidable. Verás, un hombre estoico no se deja llevar por los vientos cambiantes de la atención ajena. Está anclado. No necesita probar su valor a través de la competencia, porque su valor no está en subasta. Sabe que la desesperación es ruidosa, pero el verdadero valor es silencioso. Y en el momento en que siente que se está convirtiendo en solo una opción más entre muchas, da un paso atrás. No para castigar, sino para protegerse. No para llamar la atención, sino para cuidar su paz. Y aunque ella haya estado entretenida por el ruido, llega un día en que el silencio dice más. Cuando aquel que nunca rogó por su mirada se convierte en el que no puede sacar de su mente. Porque el hombre que no compitió fue el que no tenía nada que demostrar, y todo por ofrecer. Número 8. Te mantuviste amable, incluso cuando dolía. Pudiste haberte vuelto frío. Tenías cada razón para responder con la misma distancia, con sarcasmo, con silencio. Pero no lo hiciste. Mantuviste tu integridad. Seguiste siendo respetuoso. Ese tipo de autocontrol es poder. Porque ser amable cuando todo va bien no tiene mérito. Pero ser amable cuando estás herido, eso es disciplina. Y la disciplina, como enseña el estoicismo, es la manera en que un hombre protege su alma mientras el mundo intenta romperlo. No alzaste la voz cuando ella se alejó. No empezaste a jugar juegos cuando las cosas se volvieron confusas. No te convertiste en alguien que no eres solo para dar una lección. Seguiste siendo tú, ese hombre que lidera con respeto, no con venganza. Ese hombre que siente profundamente, pero se niega a dejar que el dolor lo vuelva amargo. Y sí, dolió. El silencio dolió. Las señales mixtas dolieron. La frialdad repentina de alguien con quien antes todo era calidez. Eso dolió de formas que ni siquiera mencionaste. Pero incluso entonces, elegiste la elegancia. Elegiste elevarte.
Y eso tiene un poder inmenso. Mostrarte con amabilidad, no porque ella lo mereciera en ese momento, sino porque tú merecías seguir siendo fiel a quien eres. Un hombre estoico no deja que las emociones secuestren sus valores. Las siente, sí, pero no se convierte en ellas. No permite que el dolor temporal cause un daño permanente. Por eso atravesaste ese fuego y no saliste roto. Saliste pulido. Tal vez ella esperaba una versión tuya que se quebrara, que explotara, que se volviera frío, que buscara atención o que se derrumbara. Pero no le diste esa versión. Le diste fuerza silenciosa, dignidad tranquila. Y ahora, en sus momentos de reflexión, eso será lo que más resuene. No el caos, no el drama, sino la estabilidad de un hombre que eligió el carácter por encima del control. Porque al final del día, la amabilidad no es debilidad. Es la armadura silenciosa de un hombre que sabe quién es, incluso cuando el amor deja de ser justo. Número 9. Le enseñaste lo que se siente la estabilidad. Antes de que llegara la distancia, le diste algo que no se encuentra fácilmente: constancia. No jugaste con sus emociones. No te alejaste para provocar una reacción. Fuiste sólido, confiable. Y aunque en ese momento quizá lo dio por hecho, sembraste algo en su memoria. Un día, cuando se vea rodeada de personas inestables, poco comprometidas o emocionalmente ausentes, recordará lo que se sentía estar cerca de alguien que siempre estaba presente. No porque tuviera que estar, sino porque elegía estar. Tú no necesitabas aplausos para mostrarte. No dabas amor para recibirlo de vuelta. Simplemente vivías tu verdad, arraigado en la disciplina, la calma y la intención. Eso es lo que el estoicismo le enseña a un hombre: a actuar desde el carácter, no desde el caos. No fuiste perfecto, pero sí fuiste constante. En un mundo lleno de relaciones fugaces y temperamentos cortos, tú trajiste paciencia. Mientras otros eran guiados por impulsos, tú caminabas con claridad. Incluso cuando ella no igualaba tu esfuerzo, no usaste el silencio ni el reproche para hacerla cambiar. Te mantuviste sereno, porque sabías que tu valor no estaba en cuánta atención podías exigir, sino en cuánta paz podías ofrecer sin intentar controlar el resultado. Y ahora, ella siente ese contraste. Tal vez no lo diga en voz alta, pero en el fondo nota cómo otros tropiezan donde tú solías mantenerte firme. Cómo los demás desaparecen ante la primera incomodidad, mientras tú te quedaste incluso en medio de tormentas, sin levantar la voz. Y aquí está el detalle. La estabilidad no parece emocionante para alguien que aún no ha sanado. Pero cuando aprende el precio del caos emocional, el recuerdo de tu constancia se vuelve oro. Oro silencioso, del que no sabes cuánto vale, hasta que todo lo demás a tu alrededor se vuelve inestable. Ese es el legado de un hombre centrado. Tú no solo la amaste, le enseñaste lo que se siente estar a salvo, con alguien firme, alguien que la veía de verdad, no con palabras grandiosas ni gestos teatrales, sino con tu presencia diaria. Y cuando ella mire hacia atrás, no serán los mensajes o las risas lo que más extrañe, será la calma. Esa certeza tranquila de saber que había alguien ahí para ella, incluso cuando no lo supo ver en su momento. Número 10. No luchaste por ser elegido. Sabías quién eras. No intentaste encajar en sus expectativas ni cambiaste tu esencia para recuperarla. No bajaste tus estándares para mantener su interés. Te mantuviste firme. Y eso es algo que muchos no esperan, que un hombre pueda amar profundamente. Y aún así, alejarse cuando su paz se ve comprometida. Un hombre estoico entiende esto. Si tienes que suplicar por un lugar en la vida de alguien,
entonces no perteneces allí. No elegiste el orgullo, elegiste el principio. Mira, la verdadera fuerza no grita por atención, simplemente se niega a competir donde no es respetada. Mientras otros hombres tal vez intentaban impresionarla, superarse entre ellos o perseguir migajas de afecto, tú no jugaste ese juego. Sabías que si alguien no puede ver tu valor en tu quietud, tampoco lo apreciará en tu esfuerzo. No eras indiferente, tenías autocontrol. Y en un mundo donde la validación suele confundirse con el valor, tú elegiste validarte a ti mismo. Eso fue lo que hizo distinta tu presencia. No perseguiste la corona. Tú eras el reino. Y un reino no ruega ser visitado. Simplemente se mantiene en pie, sabiendo que no todos merecen cruzar sus puertas. Hay dignidad en dejar ir a alguien cuando te das cuenta de que quedarte significa traicionarte. Eso no es amargura, es equilibrio. Los estoicos nos recuerdan que las cosas externas, la atención, la aprobación, incluso el amor, no están bajo nuestro control. Lo que sí está en nuestras manos es cómo nos presentamos, cómo respondemos, cómo mantenemos nuestra posición sin resentimiento. Así que cuando te alejaste, no fue por frialdad, fue porque tenías calidez para ofrecer, pero no la necesidad de convencer. No luchaste por ser elegido, porque ya te habías elegido a ti mismo, y algún día ella lo entenderá. Ese tipo de hombre no aparece dos veces. Número 11. Ella te agradecerá, aunque nunca lo diga. Tal vez nunca lo diga en voz alta. Tal vez nunca escucharás un «tenías razón» o un «gracias por haberte ido». Pero un día, en la intimidad de su propia reflexión, lo sentirá. Recordará la manera en que te condujiste, la forma en que amaste sin perderte a ti mismo. Y, sobre todo, comprenderá que tu decisión de soltar no fue un rechazo. Fue la forma más alta de respeto. No solo hacia ella, sino hacia ti. Porque no suplicaste quedarte donde no eras valorado. No exigiste reconocimiento por lo que diste. Simplemente te alejaste con dignidad. Algo muy raro en un mundo obsesionado con ser visto y escuchado. Quizás confundió tu silencio con frialdad. Quizás pensó que tu ausencia significaba que ya no te importaba. Pero en el fondo, cuando la vida la obligue a parar y los recuerdos hablen más fuerte que el orgullo, sentirá la verdad detrás de tu decisión. Que no te fuiste para herirla. Te fuiste para proteger algo sagrado. Tu paz, tu integridad emocional, tu sentido de identidad. Y cuando compare eso con el caos de otros, los que jugaron, los que se quedaron demasiado tiempo por miedo, entenderá qué tan rara fue tu presencia. Porque no desapareciste, te retiraste con elegancia. Eso es lo que enseña el estoicismo, que no necesitas aplausos para saber tu valor, que no necesitas un cierre para tener paz. Epicteto dijo, la libertad es el único objetivo digno en la vida, y se alcanza al soltar lo que no está en nuestro control. Y su reacción, eso es una de esas cosas. Tú elegiste la calma por encima del drama, y esa elección deja un eco mucho más fuerte que cualquier adiós lleno de rabia. Tal vez nunca llegue el mensaje. Tal vez no haya disculpas, ni reencuentros, ni ese momento final de claridad compartida entre ustedes dos. Pero en algún rincón de su silencio, te dará las gracias por mostrarle lo que se ve cuando un hombre elige el respeto propio por encima de la dependencia emocional. Por caminar en vez de aferrarse, por amar sin apego, y por dejar ir, no porque dejaste de sentir, sino porque por fin empezaste a sentir por ti también. Y ese tipo de gracias, aunque nunca se diga con palabras, vivirá para siempre en la forma en que ella te recuerda. Y esa es la lección, amigo. Soltar no siempre significa perder.
puede ser la forma más profunda de amor. No por ellos, sino por ti mismo. No perseguiste, no explotaste, no caíste en la amargura. Te mantuviste firme, seguiste adelante y dejaste que tu silencio hablara la verdad que tus palabras nunca necesitaron explicar. Esa es la fuerza de la disciplina. Esa es la paz que ofrece el estoicismo. No es dejar de sentir, sino sentirlo todo. Y aún así, elegir la claridad por encima del caos. Este video no fue solo sobre ella dándose cuenta de lo que perdió. Fue sobre ti dándote cuenta de lo que ganaste. Tu fuerza, tus estándares, tu quietud. Y si te quedas con algo, que sea esto. El hombre que se aleja con elegancia deja un eco que permanece más tiempo que aquel que se queda por miedo. Tómate un momento para reflexionar. ¿Qué parte del video de hoy te llegó más? Deja tu comentario abajo y comparte tu historia. Me encantaría leerte. Y si esto tocó algo dentro de ti, dale like para que este mensaje pueda llegar a alguien más que lo necesite. No olvides revisar los videos recomendados en pantalla, especialmente si estás listo para profundizar en el crecimiento, la claridad y ese poder silencioso que los hombres estoicos llevan por dentro. Gracias por ver. Hasta la próxima. Mantén tu paz como algo sagrado.